y puedo dar testimonio de que me siento en familia con vosotros. Yo sé que la mayoría todavía no me conoce, que tal vez no me tengan mucha confianza y tranquilos, yo lo entiendo, pero los que me están conociendo saben que no tengo doble cara, soy tal como me veis y de verdad estoy muy agradecido por vuestra acogida. Gracias a la Iglesia del Centro Cristiano también por todo el apoyo que dan. Estoy conociendo aquí gente maravillosa como Paco, que es un hombre grande porque el corazón lo tiene enorme para ayudar a la gente. Entonces son detalles que dices tú, Señor, qué bueno eres, donde pensaba que no había mayor cosa, me estás demostrando que hay mucha riqueza, hay cosas de valor muy importante. Eh, Hoy les traigo una reflexión. Espero que no suene a amonestación, sino más bien a exhortación, que es lo que el Señor me ha dado. Y les pido que por favor abran sus Biblias, enciendan sus dispositivos móviles y busquen el libro, el Evangelio de San Juan, el capítulo 9, a partir del versículo 57. Evangelio de San Juan, capítulo 9, a partir del versículo 57 hasta el 62. ¿Lo tienen? San Juan, perdón, me he equivocado. San Lucas, San Lucas capítulo 9, perdón, estaba pensando en otra cosa. San Lucas capítulo 9, versículo 57. San Lucas, sí, capítulo 9, versículo 57 al 62. Dice así la palabra del Señor. Mientras seguían su camino, alguien le dijo, Señor, yo te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y a otro le dijo, sígueme. Aquel le respondió, Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi padre. Pero Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú, ve y anuncia el reino de Dios. Otro también le dijo, Señor, yo te seguiré, pero antes déjame despedirme de los que están en mi casa. Jesús le dijo, nadie que mire hacia atrás, después de poner la mano en el arado, es apto para el reino de Dios. Por la educación cristiana que me han dado, voy a orar con respeto, por favor. Te damos gracias, Señor amado, por tu palabra. Una palabra, Señor, que inspirada por el Espíritu Santo está transformando nuestras vidas, Señor. Tú eres el que da vida a esta palabra, Señor, y es esta palabra, Señor, la que aumenta nuestra fe. Te ruego, Dios amado, en el nombre de Cristo Jesús, que tu Espíritu Santo que mora en nuestros corazones y ahora en este momento se mueve con libertad en medio de nosotros, abra nuestro entendimiento, Señor. Prepare nuestro corazón, oh Dios, con una tierra buena, Señor, con una tierra productiva, para que esa semilla que es tu palabra germine y dé abundante fruto, Señor. Seas tú hablando a cada persona, Señor. Seas tú dando la sabiduría, el entendimiento, Señor, y la comprensión de tu voluntad a través de tu palabra, Señor. Seas tú iluminando cada corazón. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. ¿Cuántos saben que es una cárcel? Es un lugar, un edificio donde la gente pues está pagando una condena y una de sus, vamos a decirlo así, sus funciones es limitar el movimiento de las personas pues porque son personas peligrosas, no todas, personas peligrosas que pueden agredir a otros, personas pues que lamentablemente por las decisiones que han cometido errores por malas decisiones y pues se ven mermada su libertad, su espacio. Y eso es una cárcel. Pero ¿cuántos de vosotros sabéis y sois conscientes que en cada uno de nosotros hay áreas, hay zonas, hay espacios en nuestro interior que son cárceles? ¿Cuántos sois conscientes de esto? En este episodio de la vida de Jesús vemos a tres personajes que interactúan con él. Y esta misma porción de la Escritura, tenemos un pasaje paralelo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 8, donde podemos
definir algunos detalles más que nos hablan acerca de este evento. Y vemos, por ejemplo, que el primer personaje que se acerca a Jesús, dice en Mateo que era un escriba. Y este escriba deseaba seguir a Jesús, pero la respuesta que Jesús da al escriba sugiere que este escriba no era consciente que su condición debía cambiar para poder seguir a Jesús. La Escritura nos enseña que cuando Jesús llamaba a sus discípulos, ellos lo dejaban todo para seguirle. Y en los tiempos de Jesús, los escribas eran personas con gran reputación, eran contados como parte de los maestros de la ley. No sé si vosotros lo sabíais, que de los sacerdotes que servían dentro del templo, se especializaba un grupo de personas los cuales se convertían en escribas y eran copistas, eran los que hacían las copias de la Torá, de los pergaminos. También eran personas que eran como abogados, que ayudaban a la gente a hacer sus papeleos legales. En ese tiempo recuerden que los judíos no gozaban de la libertad, pues estaban sometidos a la autoridad del Imperio Romano. Entonces los escribas de alguna manera eran como esos intermediarios, esos, vamos a decirlo así, esas personas legales que ayudaban a la gente a tramitar, pues, digámoslo así, sus documentaciones, sus papeles, sus impuestos. Y los escribas, pues, tenían muchas de esas capacidades y por lo tanto ellas eran unas figuras públicas relevantes con bastante influencia en el pueblo. Y aunque tenían prohibido cobrar por sus servicios, históricamente se ha demostrado que eran gente pues bien posicionada económicamente. Entonces imagínense en esta persona, una persona, vamos a decirlo así, una cara pública, una persona famosa, con influencia, con poder adquisitivo. Se acerca a Jesús y le dice, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Tal vez este escriba no supo del encuentro de Jesús con Nicodemo. Tal vez. Estoy simplemente teorizando, es algo que no puedo demostrar. Me imagino que tampoco sabría nada acerca del llamamiento de Leví o de Pedro, de Santiago. Como dice la Escritura, que cuando ellos recibieron el llamado de Jesús, dejaron todo para seguirle. Y así es como Jesús, dándole la respuesta a este escriba, nos da a entender o nos da a conocer que él entendía que había en el corazón de este hombre al acercarse a él y a hacerle esta petición. Es más, la misma Escritura nos dice en algunos pasajes que Jesús no necesitaba que le cuenten la vida de nadie porque él ya sabía. Él entendía lo que había en sus pensamientos. Él entendía las intenciones del corazón de la gente que se acercaba a él. Pero, hermanos, tenemos que ser conscientes de una cosa. No te lo tomes a mal. No es contra ti, pero tenemos que aceptar que hay una realidad, que muchos se acercan a Jesús, que conocen a Jesús, se acercan a Él por la figura, por lo que Él representa, por lo que pueden llegar a conquistar o a ganar al estar a su lado, al tenerlo de aliado. No sé si me entienden lo que les quiero decir, pero yo creo que sí. Cuando yo recibí a Jesús en mi corazón como mi Señor y mi Salvador, un chaval de mi misma edad, vamos a llamarle Eduardo, lo hizo a la vez. Este chaval se hizo amigo mío, íbamos juntos a la iglesia, empezábamos a tener esos encuentros con Dios. Yo recibí del Espíritu Santo y él también. Hubo una manifestación una noche en medio de una reunión, empecé a hablar en lenguas y él también. Decidí bautizarme de todo mi corazón y él también decidió bautizarse. Pero él no era feliz. Había algo o notábamos algo en él que estaba pasando. Porque yo les digo, hermanos, todo lo que yo viví, lo viví de todo mi corazón y fue un tiempo hermoso porque era mi primer amor y disfruté muchísimo de cada experiencia. Pero él estaba frustrado. Y claro, y nos preguntábamos qué está pasando con él.
Pues resulta que él tenía muchos problemas, se sentía solo, vivía aislado de la sociedad y un grupo pues de personas cristianos le vino muy bien para empezar a tener amistades, para relacionarse y demás. Pero para ser aceptado empezaba a fingir todo esto. No era genuino. Su corazón no estaba rendido a la voluntad, no estaba rendido a Jesús. Lo hacía para sentirse aceptado, para sentirse bien. Y es triste. Yo hablé con él por teléfono y le pregunté, oye, ¿en verdad tú recibiste el don de lenguas? Me dijo, no. A mí me dijeron que dijera tralala, empecé así y ya. Digo, tío, pero de verdad, cuando nosotros, por ejemplo, fuimos a un lugar a orar, porque en el tiempo en el que yo acepté a Jesucristo, que fue a los 17 años, en la zona donde yo vivía, era un pueblo muy católico, en San Antonio de Ibarra, en Ecuador. Empezó a haber un movimiento de rock bastante fuerte, pero rock pesado, y los chavales estaban tan metidos en esto que empezaban a hacer sacrificios de animales en ciertos lugares. Lo llevaron literalmente a la práctica, empezaron a practicar satanismo y los chavales pues no sé si eran conscientes o no de ello. Pues mientras mis amigos se hacían satanistas, yo me hice evangélico y conocí a un grupo de personas que tenían esa carga e iban y oraban in situ en los lugares donde se hacían esos sacrificios. Y les digo, hermanos, qué cosas ocurrían, cosas inexplicables ocurrían. De un lugar de esos yo tuve que salir corriendo porque sentí mucho miedo. Entonces, él estaba allí también. Y le digo, oye, cuando estuvimos allí, ¿tú entendiste qué estaba pasando? Me dice, no, pero yo quería estar con vosotros. Le digo, pero entonces no viviste nada. Nada de lo que tú experimentaste fue genuino. Y así le pasa a mucha gente que se acerca a la iglesia, se hace parte de un grupo de personas, pero lo que vive no es real. Porque su corazón no va a rendirse a Jesús, sino simplemente simpatiza o empatiza con la figura de Jesús. Así el escriba tenía una visión distorsionada de lo que era seguir a Jesús. No era acertada su visión. A mí me encanta cómo Jesús expone la verdad. Y no atacó al escriba verbalmente, no lo hizo sentir mal, no lo rechazó, pero sí trazó el camino para que él llegase a la verdad. Hermanos, yo me pongo en el lugar del escriba. ¿Qué me hubiese pasado a mí en ese tiempo, con la inmadurez que tenía y con mis deseos que tenía también? Que me acerco yo a Jesús y le digo, Señor, dejaré todo y te seguiré. Estaban otras circunstancias, ¿eh? Y recibir la respuesta que dice, las zorras tienen cuevas donde vivir, los aves tienen nidos. Y como era yo de acelerado, de impulsivo, de emocionalista, diría, y nosotros vamos a tener un reino y vamos a tener un coche, y Jesús me diga, no, nada de esto vas a tener, porque ni yo tengo donde recostar la cabeza. Eso me hubiese dado mucho que pensar, digo, no sé si merezca la pena seguirte, Señor. Y estas cuestiones tenemos que tenerlas presentes. No debemos crear ni fomentar falsas expectativas para seguir a Jesús. Yo escucho mucha gente que predica un evangelio del reino en el que literalmente están engañando a las personas para que se acerquen a Jesús. Esta es la realidad. Y esto está pegando mucho en América Latina, porque lamentablemente nosotros pues tenemos mucho corazón. Y se está fomentando este evangelio. Algunos lo conocen como el evangelio de la prosperidad. Yo te digo, Dios, yo sé que en el corazón de Dios está que nosotros prosperemos, que nos enriquezcamos, que multipliquemos. Claro que sí, Dios desea eso. Si no, no diría, pedidme y se os dará. No lo hubiese dicho, no estaría escrito en la palabra de Dios. No lo hubiese inspirado. Pero el motivo no es el alcanzar la riqueza. El motivo
es rendir todo mi corazón y Él cumplirá las peticiones y los deseos. No podemos contradecir la palabra de Dios ni sacar las cosas fuera de contexto. No podemos ser escribas que nos acercamos a Jesús por lo que podemos conseguir, por lo que podemos llegar a alcanzar. No debe ser esa nuestra motivación para acercarnos a Jesús. Amén. No entra en los planes, no entran planes vacacionales cuando se siguen a Jesucristo. Y esto es otra cosa que me causa mucha admiración. Yo entiendo, hermanos, que físicamente nos cansamos y necesitamos descansar. Pero acaban de decir aquí dos personas que hay que predicar este evangelio 365 días al año. Entonces yo me asombro cuando escucho un ministro de Dios que dice que va a cogerse un año sabático porque está cansado de tratar con la gente. Me causa risa. Digo, pero tú qué, ¿en dónde está? ¿En qué negocio has montado? Hermanos, yo le digo, yo no sé por qué Dios me ha puesto en lugares y en circunstancias en las que me quedo fuera de onda. Estuve en Barcelona y conocí a un chaval muy, vamos a decirlo así, muy dinámico, muy activo, evangélico, ¿eh? Y asimismo él se denominaba pastor de jóvenes. Llegué a su casa, él no sabía quién era yo, pensaba que era cualquier aparecido, y al momento llegó un amigo suyo y empezaron a hablar temas normales del día a día, cómo va la cosa, no sé qué, la economía y tal. Y el hombre como que dio un manotazo en la mesa y ¿sabes lo que tenemos que hacer? Tenemos que montar una iglesia y empezar a vivir de los diezmos. Y él le dijo, calla, calla, calla. ¿Qué es? Y me señalaba a mí. Y me quedé yo, ojo, Señor, aquí hay algo raro. No sé a ti si a ti te suena raro, pero a mí me sonó muy raro eso. Y efectivamente el chaval empezó a levantar su ministerio juvenil, a escribir libros y no sé nada de él. No llegó a donde él quería llegar, porque no era la motivación correcta. Hermanos, no estamos aquí para servir a Jesús por lo que podemos alcanzar. Estamos aquí para seguir a Jesús porque Él hizo algo en nuestra vida que nos transformó completamente, que nos rompió tan profundamente que no tuvimos más remedio que aceptarle, porque fuimos conscientes de que sin Él no somos nada. Por eso estamos aquí. Los que están aquí sentados, yo sé que están aquí sentados por eso. No solamente por simpatía o empatía, o porque le cae bien, o porque no se enfade mi hermana, o porque no diga nada a mis padres. Estamos aquí porque amamos a Jesús por lo que Él ha hecho en nosotros. Amén. En el mundo actual muchos desean seguir a Jesús por empatía, por su atractivo, pero que esto no afecte a su ritmo de vida. Hermanos, esas son cárceles en la mente. Hay gente que no está dispuesto a dejar atrás su estilo de vida y quieren que eso sea compatible, seguir a Jesús con su mismo estilo de vida y no es compatible. No, hay cosas que no pueden ser compatibles. Hay gente que no quiere que su amor hacia lo material, hacia la riqueza merme, pero también quiere llevarla bien con Jesús. Eso no es compatible, hermanos. Uno se tiene que entregar es completamente. Hermanos, nosotros podemos cambiar muchas cosas por nuestra propia voluntad. Dios nos ha dado esa facultad. Podemos hacerlo. Si tenemos voluntad, disciplina y empeño, hay cosas que podemos cambiar y como personas podemos mejorar. Pero solo Jesús transforma las vidas. Vemos al segundo personaje que se acerca a Jesús. Es Jesús quien se dirige a esta persona en concreto. En Mateo nos dice que era un discípulo, pero aquí en Lucas no nos dice quién era. Simplemente dice que habló a uno y le dijo, sígueme. Una palabra sencilla, muy simple. Pero les digo una cosa, eso confronta. Mientras unos desean seguir a Jesús por conseguir fama y fortuna, otros que ya le conocen, que ya saben el deseo de su corazón, que ya saben el por qué Jesús está aquí, reciben un sígueme. Pero la respuesta que le dio este hombre, él dijo, no,
Yo te seguiré, pero primero déjame solucionar el problema con mi padre. Hay un condicional ahí. ¿Y cuántos de nosotros en algún momento, o tal vez en este momento, hemos recibido el llamado de Jesús, el llamado de Dios a seguirle en el servicio? Porque toma en cuenta que aquí ya le seguía gente. Entonces el contexto no es que empiece a seguirle, sino que su seguimiento sea de forma incondicional. Pero queremos solucionar los problemas antes de hacerlo. Y esto es tal vez lo más común. Y no me parece que sea pecado, lo digo de forma personal, el querer tener la vida un poco solucionada para poder seguir a Jesús. Es mi criterio personal, es una opinión personal. A mí no me parece pecado eso. Pero hay momentos, hermanos, en los que tenemos que tomar decisiones, sin importar las circunstancias en las que estemos. Cuando recibimos el llamado de Dios a seguirle de forma incondicional, tenemos que tomar una decisión. Mi esposa y yo llevamos casados 14 años. Esta semana hicimos 14 años casados. Y 14 años dentro de la iglesia. Mi esposa tiene un dicho, dice que las esposas y los maridos se consiguen dentro de la iglesia. Y yo creo que es verdad. Y en esos 14 años hemos pasado por estas etapas. Hemos estado muy activos en la iglesia. También nos hemos enfriado. Hemos estado un poco tibios. Hemos recibido algunos desaires. Nos hemos apartado de la iglesia. Y en la misericordia de Dios estuvo el volver a traernos hacia Él. Y desde ese momento aprendimos o decidimos aprender por las buenas. Ya los comenté el otro día. Pero eso es algo muy, muy presente en nosotros. Pero mi esposa y yo entendimos una cosa. Cuando los dos estábamos trabajando, teníamos la vida solucionada. Nuestros hijos iban a un buen colegio, teníamos una buena casa, un chalet grande, 5 habitaciones, hermosa. Vivíamos en Casarrubuelos, al sur de Madrid, una población muy tranquilita. Se podría decir que estábamos en una posición envidiable. Vivíamos bien, no nos faltaba de nada. Pero decidimos aprender por las buenas. Entonces hacía falta gente para mover, qué sé yo, muebles en la iglesia. Ahí estábamos nosotros. Hace falta ujieres. David, hemos visto que tenéis buen testimonio, que dais una cierta medida de madurez. ¿Os gustaría participar como ujieres? Claro que sí, si es de Dios, servir. Después nos comprometimos aún más con nuestros diezmos y ofrendas, sirviendo en la iglesia, asistiendo a las actividades, dando de lo que Dios nos había dado. Dijeron, hey chicos, vemos que tenéis llamado de Dios, orarlo. Pero si sentís que es de Dios, nos gustaría reconocer vuestro ministerio y levantarles como pastores locales. Yo, Señor, yo no merezco nada, pero si eres tú el que me está llamando, y efectivamente sentimos el llamado y empezamos a trabajar como pastores locales. Llevábamos los grupos de hogar, un trabajo bastante duro, por cierto. En Madrid es mucho más grande que Antequera, y teníais que vernos a nosotros miércoles, jueves, viernes, 12, 1 de la mañana, con todos los niños visitando hogares, familias, ayudando un poquito para que la gente se sienta parte de esta familia. Pero fue una experiencia muy buena, aprendimos muchísimo. Y en mayo del 2016, el 28 de mayo de 2016, en una función en la iglesia, un ministerio, Nisi, que ya ha estado aquí, hacía una representación. Servíamos como ujieres allí justo ese domingo. Y un grupo de hermanos de aquí de Antequera, los colombianos, me conocen como el pastor de los colombianos y casualmente todos son colombianos, así es que no puedo hacer nada para evitarlo. Entonces estos hermanos, estas familias, 5 familias fueron allí, se presentaron allí para pedir disculpas porque habían cometido un error al dejar la ISPE.
Y nuestro pastor, Lynn Berry, que también es un hombre tan grande como Paco, que tiene un corazón enorme, pues, ¿cómo no va a dar una oportunidad más? Así es que los recibió, habló con ellos, les dijo que esperasen hasta octubre y daría una solución, eh, la más sabia y la más correcta a su situación. Así es que nosotros los conocimos ese domingo y nos sentimos atraídos hacia ellos. Decimos, ¡uy, qué guay!, ¿no? Cometer un error, arrepentirse y que el Señor te vuelva, no sé, y que Dios te dé esa oportunidad, te dé como esa iluminación de decir, hey, hemos errado, queremos solucionar las cosas. Como el hijo pródigo, queremos volver a casa. Y a mí me llamó la atención esto. Empezamos nosotros a visitarles, porque la verdad había mucho trabajo que hacer en Madrid, pero nos dimos cuenta que había muchísimo trabajo también fuera en las otras comunidades. Y no había nadie aquí en Andalucía, así es que ofrendamos nuestras vacaciones laborales, ¿no? Y dedicamos un tiempo a visitar a las familias. Nos enamoramos de esta tierra. Llegábamos por la 92 de Granada a Antequera, veíamos el rostro del indio y ¡wow! Era pues como una maravilla para nosotros. Tanto verde, el cielo muy azul, muy iluminado y dentro de nosotros una emoción. Antes de llegar a Antequera, nos vimos a la cara y decimos, Señor nos va a traer aquí. No digas eso. Quita. Esto no podemos ser tan emocionales. Ya dijimos que lo íbamos a superar y que tenemos mucho trabajo en Madrid. Estamos muy bien colocados. Así es que empezamos a relacionarnos con las familias. Oye, hermanos, esa simpatía se convirtió en carga. Y esa carga se convirtió en llamado. Y sentimos de Dios muy claro. Escuchamos una voz muy clara que nos enviaba aquí. ¿Sabes qué? No lo dudamos ni un momento. Empezamos. No empezamos a darle vueltas ahí. ¿Y qué vamos a hacer con nuestros trabajos? ¿Y qué vamos a hacer con el colegio de los niños? ¿Y qué vamos a hacer con la casa tan buena que tenemos? ¿Sabes qué estábamos pensando? Si tenemos que dormir otra vez todos juntos en una habitación, lo vamos a hacer. Porque Dios nos está enviando ahí. Porque me está diciendo, sígueme y yo te voy a seguir. Incondicionalmente. Sin importar mi condición. Sin importar cuánto gano al mes. Sin importar la casa muy buena que tenía. Si tú me estás llamando, yo te sigo. Esta respuesta está esperando Dios de nosotros, hermanos. ¿Y sabes qué? El llamado de Dios es continuo. Y tal vez muchos de vosotros que estáis aquí sentados habéis recibido el llamado de Dios. Pero le habéis puesto condición. Y con Dios no se puede negociar. O sí o no. Sea tu sí, sí, sea tu no, no. Y hay una cosa muy curiosa, hay una vara de medir que es para todos, por sus frutos lo conoceréis. Si tú no le dices nada a Dios y tu forma de actuar está demostrándole a Dios que no quieres hacer lo que Él le está pidiendo, pues le estás diciendo que no. Así de sencillo. Este personaje del que les hablo pues representa a estas personas, aquellos que están en el camino, pero a medias. Su carga emocional tiene más peso que el hacer la voluntad de Dios. Y así escuchamos a la persona que dice, Señor, cuando tenga mi ayuda idónea, entonces te voy a seguir y te voy a servir. Señor, cuando ya solucione el problema de la hipoteca, entonces te voy a servir. No, Señor, cuando me haga independiente, cuando mis hijos se independicen, entonces te voy a servir. Y 40 años los hijos ahí metidos en casa y, Señor, haz algo. Y siempre estamos poniendo condiciones al llamado de Dios. Hermanos, la mies es mucha y los obreros están aquí sentados. Pero son pocos porque pocos aceptan la responsabilidad. Pocos tienen el valor y el coraje de dejarlo todo atrás para seguir a Jesús de forma incondicional. Y nos perdemos de muchas cosas. Y les digo, de cosas muy buenas. Porque cambia completamente nuestra visión de Dios cuando le servimos. Cambia completamente. Hermanos, no es cuando nosotros nos sintamos satisfechos. El sígueme de Jesús es ahora. El pastor Miguel, como buen español,
no tiene pelos en la lengua. Yo como buen latino no tengo pelos en el corazón, pero algo de español se me está pegando. Llevo 20 años ya aquí. Así es que me están saliendo pelillos en la lengua ya. La verdad hay que decirle, hermanos. Tenemos que dejar esta condición. No quiero utilizar una palabra que os ofenda, pero la comodidad hay que dejarla de lado. El pastor Miguel predicaba al principio de este mes y hablaba de que empecemos a contarle a la gente, en resumen y sencillamente, lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Es decir, a dar testimonio, a predicar este evangelio con el rema de Dios. Amén. Yo lo entendí así, pastor, ¿verdad? Hermano, hermana amada, incondicionalmente, es sin excusas. No hay excusa válida para Dios. Si Dios te está llamando a servirle, a seguirle incondicionalmente, no hay excusa válida. Que tú decidas no hacerlo es una decisión, pero no hay excusa válida. Mira la palabra de Dios, dice, soy nueva criatura. ¿Cuántos lo conocen esta palabra? Soy nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Lindo, hermosa la palabra de Dios, preciosa la promesa. Entonces no hay excusa. Ya tu pasado, tus errores, ya no tienen validez. Las cosas viejas pasaron. Amén. No permitas que tus emociones te impidan seguir a Jesús. Al contrario, utiliza tus emociones para seguirlo. ¿No te parece que el calor que se siente en esta iglesia es una metáfora, no me van a malinterpretar, es provocada solamente por la calefacción? Yo veo a mucha gente aquí con abrigo, pero yo siento un fuego en mi corazón que me quita el frío, hermanos. Y ese fuego estuviese en tu corazón, te quitases ese abrigo, te lo aseguro. Porque el seguir a Jesús es un fuego, hermanos, que no te permite estarte quieto, no te permite estarte inmóvil, no te permite ponerle excusas a Dios. Si hace falta estarse despierto toda la noche, si hace falta trabajar todo el día para después reunirte otras horas, no importa, porque todo eso lo disfrutas porque hay una pasión genuina que ha despertado dentro de ti y que te impulsa a hacer la voluntad de Dios. Y esto es lo que necesitamos, iglesia. Esto es lo que necesitamos. Tú puedes solucionar muchas cosas, claro que sí. Puedes solucionarla y puedes arreglar la vida de tu padre, de tu madre, de tus hijos. Puedes arreglar tu vida con un buen trabajo, con una buena casa. Y cuando tú tengas todo esto, puedes servir a Dios, a Jesús. Claro que sí, se puede hacer. Pero ese es tú, sígueme, el tuyo. No es yo sigo a Jesús, es sígueme tú, Jesús, y cuando ya tenga todo esto, entonces sí. No podemos voltear la tortilla de esa manera. Es Jesús el que llama al servicio. No nosotros que elegimos cuándo servir a Jesús. Yo entiendo, hermanos, que ustedes saben que todos tenemos un libre albedrío. Lo entiendo. Y utilizamos este libre albedrío para lo que nosotros creemos correcto, conveniente. Claro que sí. Pero no hay ofrenda más agradable para Dios. No hay sacrificio más puro, más santo para Dios que la obediencia. Y si Dios te está llamando hoy a seguirle, obedece. Corresponde el amor de Dios con tu obediencia. Amén. Hermanos, el llamado de seguir a Jesús debe ser prioritario. Yo sé que tenemos necesidades, que hay problemas que podríamos solucionar, pero cuando nosotros intervenimos y solucionamos nosotros los problemas, no le estamos dando lugar a Dios. No permitimos que Él haga la obra. Seguimos siendo nosotros los reyes de nuestra vida y de nuestra voluntad, y eso quiere decir que no nos hemos rendido completamente a la voluntad de Dios, y esas son cárceles en nuestras emociones, porque no le hemos entregado todo a Jesús.
Hermanos, yo les hago una pregunta. Cuando te echen cuentas en los cielos y te digan, hey, ¿qué hiciste con lo que te di? Y cuando te llamé, no respondiste. Vamos a poner tus obras en el fuego. A ver qué es paja y hojarasca. Y te des cuenta que no te queda nada de lo que hiciste. ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Qué vas a hacer? Y no estoy hablando de que si se gana o se pierde la salvación. No estamos entrando a eso. La palabra de Dios dice que nosotros vamos a ser juzgados por la palabra que hablemos y que nuestras obras van a ser puestas a prueba en fuego. Eso dice la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando llegue ese momento y se queme todo lo que tú has hecho y quede solamente lo que Jesús ha hecho a través de ti y que veas que eso que Jesús ha hecho a través de ti, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué excusa vamos a poner? ¿Qué cara se nos va a quedar? Es importante que tomemos en cuenta esto también. No hay obra más maravillosa, no hay obra más valiosa para Dios que el hacer su voluntad, que vivir una vida de obediencia y santidad delante de Él. Amén. Hermanos, tenemos un Dios que resucita a muertos, así es que tú dedícate a seguir a Jesús. Demuéstralo predicándolo, anunciando y testificando. Arrepentíos, el reino de Dios ha llegado. Mira lo que Dios ha hecho en mi vida. Yo no tengo un testimonio de estos de que he cometido barbaridades. Las he cometido cuando era cristiano. He cometido barbaridades cuando ya he sido bautizado y lleno del Espíritu Santo. Me he desviado de la verdad y he cometido errores garrafales. Es más, durante mucho tiempo me sentía indigno de pisar una iglesia evangélica porque yo sabía que era estar en un lugar así y experimentar la presencia de Dios. Me sentía indigno. Es la verdad, no les engaño. Porque cuando tú ya pruebas la miel, cuando ya pruebas la santidad de Dios y pecas, te sientes indigno. Pero hermano, yo te digo una cosa, Dios es un Dios de oportunidades. Y si has dejado pasar una oportunidad y otra, te digo una cosa, el sígueme de Jesús es hoy. Hoy tienes una nueva oportunidad de decirle sí y empezar a vivir una vida de obediencia a Dios. Hermano, suma tu fuerza a tu fe, tu fuerza emocional, súmale a tu fe, da más valor al deseo del corazón de Dios. Ten una fe coherente, pero que no esté limitada por la razón lógica. Una fe que atiza, una fe tan fuerte que con una voluntad firme atice el fuego en tu corazón y haga encender una pasión genuina que responde al llamado de Dios cada día. Permítete experimentar esta relación con Dios más profunda. La hermana decía, hay que hacer amistad, hay que hacer amigos, amén. Pero esto lo recibieron los discípulos al final, no al principio. Y eso también hay que tomarlo en cuenta. Después de una trayectoria en la que caminaron junto al Maestro, Jesús les dijo, no les llamaré más mis discípulos. Ahora te voy a llamar mi amigo, para que sepas lo que voy a hacer. Pero hay que empezar siendo discípulo. Hay que pasar el trayecto. Hay que ser probados. Y parece ser que le tenemos temor a esto. Como ya lo hemos visto en otras vidas, pareciera que esa experiencia va a ser igual que en nosotros. Muchos testimonios habréis escuchado durante vuestra vida como cristiano y alguna de esas cosas puede que los echen para atrás. Pero yo te digo una cosa, no te desanimes. Tu experiencia personal con Dios es tu experiencia personal con Dios. No es una copia, no eres un clon. Eres alguien único, alguien especial. Y Jesús, Dios, tiene escrito algo personal solo para ti. Y te lo estás perdiendo. Te lo estás perdiendo. Vemos el tercer personaje. Y a mí me inspira esto que este personaje puede representar a aquellos que ya siguen a Jesús, que ya le sirven en un ministerio. Y es verdad, hermanos, que cuando alcanzamos una capacidad de comprensión de la voluntad de Dios y nos empezamos a involucrar en su obra y experimentamos situaciones que
a veces nos dejan fuera de onda, yo les abro mi corazón en mi experiencia personal. Y espero que no me malinterpreten ni saquen esto de contexto. En mi experiencia personal, desde que soy pastor, yo no sabía que seguir a Jesús costaba tanto, hermano. Conlleva tanto sacrificio seguir a Jesús. Les digo yo, sinceramente, no es fácil, es verdad. Lo admito, no es fácil. Pero eso no significa que sea imposible. Hermanos, yo les abro mi corazón. Llevo 2 años de pastor, 2. No es mucho. Estoy muy tiernito todavía. Todavía se puede comer, como se dice. Pero hermanos, ha habido días en los que he caminado con la toalla en la mano. Señor, ¿la tiro o no la tiro? Porque es complicado, es complejo, hermanos, es muy complicado sentir lo que Dios siente y tener la impotencia, ser consciente de que eres la impotencia que te da el no poder hacer algo y esperar a que Él haga su voluntad. Yo creo que esto es lo más difícil, en mi experiencia hasta el día de hoy, para un pastor, para alguien que sirve a Dios, es ser consciente de una necesidad y no poder hacer nada para solucionarlo porque la obra es de Dios. Y yo sé que ya mi voluntad quedó atrás, mi criterio quedó atrás, mis deseos quedaron atrás. Hoy me rijo por lo que Dios quiere hacer. Y tal vez esto sea lo más difícil, pero les digo que ha sido la experiencia más maravillosa. Escuchar la voz de Dios, el sentir la presencia de Dios, aun cuando estás caminando por la calle, sin tener intención de buscarle, pero que Él se encuentre contigo. Esto no pasa. Esto no pasa cuando estás sentado, esto pasa cuando te involucras con Él. Esto pasa cuando hay un fuego en tu corazón y la preocupación del saber cómo vas a solucionar o cómo puedes ayudar a un hermano. Y Dios habla y te dice, ve allí, haz esto. ¡Wow! Eso no se puede expresar, eso no se puede explicar, eso no se puede transmitir, eso lo tienes que vivir. Eso lo tienes que vivir. Yo te lo cuento, pero tú debes de vivirlo, hermano. Yo lo escuchaba como tú. Yo estuve muchos años sentado, viendo cómo gente pasaba por el púlpito, cómo servían en los distintos ministerios. Y no entendía lo que hacían, porque la verdad es que cuando tú estás sentado no entiendes, sino hasta que experimentas. Hoy les puedo decir, no es fácil, pero es posible. No es imposible. Y sí, a veces es agotador y caminas con la toalla, pero en vez de tirarla me seco el sudor y sigo para adelante. Amén. Este tercer personaje nos habla también o nos sugiere una cosa. Este tenía conocimiento, porque la respuesta que le da Jesús es la misma respuesta que le dio Eliseo cuando recibió el llamamiento de Elías. Dice, no, deja primero que vaya y me despida de mi casa, con mis padres, lo deje todo en paz. Y ahora sí, vamos a por ello, vamos a por el manto. La palabra de Dios dice una cosa, el conocimiento envanece. Tal vez, y solamente quiero sugerirlo, tal vez nuestro conocimiento de la palabra de Dios haya envanecido nuestro corazón. Y estemos utilizando esta misma preciosa palabra inspirada por Dios para justificar nuestra pasividad y nuestra falta de involucrarnos en la obra de Dios. Tal vez, solamente lo estoy sugiriendo. No estoy diciendo que aquí hay personas que están utilizando la palabra de Dios para justificarse. Pero yo te digo, examina tu corazón. Tal vez hayas hecho esto o hayas caído en esto. Yo lo hice durante mucho tiempo. Yo lo reconozco. Yo utilizaba la palabra de Dios y la sacaba de contexto para justificar mis malas actitudes o mi pasividad o mi falta de voluntad para involucrarme en la obra de Dios. Yo lo reconozco durante mucho tiempo. Hasta que con fe acepté lo que Dios quería para mi vida. Entonces todo eso cayó. Todas esas mentiras se quitaron de mi mente. Tenemos que tener, y ahora sí, yo les pido un poquito de paciencia. Tenemos que tener mucho cuidado en este punto. Porque hay un enemigo en común que tenemos cada uno de nosotros que utiliza esta misma palabra para seducirnos y persuadirnos de desviarnos de la verdad.
Tú conoces la escritura, seguramente sabrás la historia de Adán y Eva. Satanás, la mentira de Satanás no fue cambiar la verdad, fue agregarle un poquito más. De alguna manera distorsionó la verdad para desviarlos de la verdad. Y esa misma estrategia la utiliza con nosotros cada día. Esa es la verdad. Así es que estemos atentos. No vaya a ser que el conocimiento que tenemos de Dios a través de su palabra inspirada, Satanás lo esté utilizando para desviarnos de la verdad. Examinemos nuestros corazones. Y si has recibido el llamado de Dios, pero tu conocimiento lo has puesto por encima, hay algo que no funciona. Hay algo que no es correcto. Hay algo que está impidiendo que tú seas el instrumento por el cual Dios pueda manifestar su amor a este mundo. Porque la palabra de Dios dice que la tierra está anhelando desesperadamente que los hijos de Dios se manifiesten. A lo mejor, solamente digo, a lo mejor, hemos permitido que la pasividad y la comodidad entren a nuestras vidas porque hemos sido desviados de la verdad. Hermanos amados, cuando nosotros recibimos a nuestro Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, nos da una identidad, nos da un valor y nos da un propósito. Todo el pack junto nos ayudan a llegar al destino que es la vida eterna. Pero esta última parte, la del propósito, muchos no la tenemos muy claro. La voluntad de Jesús, el sueño de Dios, de llenar la tierra de su gloria, de expandir su reino, donde quiera que estemos, es a través de nosotros. Jesús, hablando ya, orando al Padre, en San Juan capítulo 17 hace una oración preciosa. Y empieza haciendo, en el versículo 1 dice, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¿Cómo? ¿A través de qué medio iba a glorificar Jesús al Padre? A través de cumplir su voluntad, entregando su vida por cada uno de nosotros. Es decir, una acción concreta que era necesaria realizar. Tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios. Tienes un propósito concreto, específico, el cual es necesario que realices para que el Padre sea glorificado en Antequera. Amén. Yo esto lo estoy entendiendo ahora. Dios es muy bueno, hermanos. Es muy bueno Dios. Es grande. Mira lo que decía el apóstol Pablo, le decía, esto está en Efesios 3:13. Le hablaba a los efesios y le decía, por tanto, les pido que no se desanimen a causa de mis sufrimientos por ustedes. Al contrario, considérenlos un motivo de orgullo. Les digo una cosa, no es por hacer la pelota a nadie, pero ustedes tienen que sentirse muy orgullosos por los pastores que tienen. Por los hermanos que sirven en los distintos ministerios, deben sentirse muy orgullosos. Porque el servicio está siempre ligado al sufrimiento. Hay cosas a las que tenemos que negarnos a hacer. Tiempo, descanso, economía, familia. Todo eso son sacrificios. Y ningún sacrificio se hace sin sufrimiento. Aquí hay gente que tiene tanto sufrimiento. No sé si me entienden. Sufren muchísimo porque no hay nadie más quien lo haga. Hermano, yo he observado una cosa muy curiosa. Cuando hay un hermano una persona que acepta el llamado de Dios, les voy a hablar un caso muy concreto. En Madrid, nuestro pastor, David Trujillo, está casado con Erika, pero no tenían hijos. Pero no había nadie quien diese consejería. Y era muy criticado.
porque la gente pues tenía un conocimiento y hablamos del envanecimiento, ¿no? Decía, ¿cómo él da consejería si no tiene hijos? ¿Cómo da consejería familiar a una familia con niños si no tiene niños? Él no entiende, no empatiza. Y digo, bueno, pues en parte pueden tener razón, no digo que no, si somos humanos, ¿no? Vale. Pero yo le pregunté esto a Dios. Yo le pregunté esto a Dios, digo, Señor, pero es verdad, ¿cómo es que David y Erika dan consejería si no tienen hijos? Porque, no sé, ellos no entienden lo que es pasar una mala noche y sufrir a causa de una gripe de un niño o que se le atragante el niño y pienses que se va a morir porque se pone morado y al final está jugando a los 5 minutos otra vez. Son cosas que si no las vives, pues como que no las entiendes, ¿no? Y el Señor me respondió, muy sencillo, porque no hay nadie que quiera hacerlo. Y Él me obedece. Aquí hay muchas cosas que tú puedes hacer. Aquí hay muchas oportunidades para que el propósito de Dios que tiene para tu vida se cumpla. Pero si tú no las haces, alguien la tiene que hacer. Por eso digo que aquí tienes liderazgo que está sufriendo mucho. Involúcrate, es momento. Llegamos a unas fechas muy especiales en las que celebramos el nacimiento de Jesús. Y lo enfocamos desde una parte, pues, evidentemente como cristianos, como un regalo, como un don, como algo bueno, como algo que nos llena de alegría, de motivación. Gracias Jesús por haber nacido y haber venido a este mundo. Claro que sí. Pero a lo mejor nos desviamos un poquito de la verdad y nos quedamos solo en eso y no entendemos que Él vino a sacrificarse por nosotros. Él vino a sufrir por cada uno de nosotros. No había nadie más que pudiese hacer la obra, nada más que Jesús. Seguro que tú ya sabes qué es lo que tú puedes hacer, pero te niegas a sufrir, porque sabes que tienes que morir a tu voluntad. Hoy, hermanos, yo quiero hacerte una invitación a que te decidas a decirle sí al llamado de Jesús. No eres una persona que tenga que arrepentirse por sus pecados, porque ya lo has hecho. Pero sí eres una persona que debe de confesar a Jesús como su Señor. Y Señor significa dueño de todo. Y por algún tiempo tal vez no nos hemos dado de forma completa. Y hemos visto que tal vez la respuesta de Dios tardaba y por eso tomamos decisiones apresuradas. Y empezamos nuevamente a gobernar nuestras vidas y a hacer nosotros lo que creemos correcto para nosotros. Y les digo una cosa, hasta cierto punto no es pecado. Al fin y al cabo es tu voluntad. Pero vuelvo y te repito, no hay ofrenda más exquisita para Dios que la obediencia. Y el nacimiento de Jesús fue un sacrificio de obediencia. Porque el que era Dios dejó de ser Dios como algo a que aferrarse. Y se hizo hombre, tomó forma de hombre, para hacer lo que el Padre le agradaba. Y cumplir así el sueño del Padre. Amén. Yo te pido por favor que te pongas de pie. Y hoy sí me gustaría hacer dos oraciones, si me permite, pastor. 2 oraciones. Y para que sea personal, esto sí me gustaría hacerlo así, para que sea personal entre tú y Dios, te ruego y te invito, por favor, no como un rito, no como algo que, no sé, como un cliché, no, sino que algo de corazón, algo genuino. Y también para respetar la intimidad de tu hermana, de tu hermano que tienes al lado, te pido por favor que cierres los ojos, porque esto es personal, es entre tú y Dios. Y me gustaría que examinares tu corazón. Y si hay un momento que recuerdes ahora mismo en el que tú sentiste un fuerte llamado de Dios, pero lo dejaste pasar, por el motivo que fuera, simplemente digas al Señor, dame otra oportunidad. Esto es personal, esto
No digo, no lo hagáis si no queréis. Es vuestra voluntad. Pero yo les digo una cosa, hermanos. Vivimos tiempos peligrosos. El plan del enemigo está avanzando con mucha fuerza. La iglesia del Señor sufre mucha oposición, mucha resistencia. Y hay mucho trabajo que hacer, pero faltan obreros. Falta gente que decida comprometerse con Dios y cumplir la voluntad de Dios. Dar vida al propósito de Dios en sus vidas. Así es que yo voy a hacer una oración y te pido que nos pongamos de acuerdo en oración, como dice la Escritura.